El conocimiento del 33º grado, el arte de doblar la realidad. Introducción, el código prohibido del conocimiento del 33º grado. En los antiguos templos olvidados y en los escritos velados de los místicos, se ha resguardado durante siglos una verdad profunda. Una verdad tan sencilla en esencia como vasta en poder, que quienes la vislumbran ven su realidad transformada para siempre. Este es el poder del conocimiento del 33º grado. Imagina la quietud de un arroyo al amanecer, cuya superficie refleja el cielo sin más que una ligera ondulación para alterar la imagen perfecta. Así son tus pensamientos, creencias y emociones, ondas que se extienden y moldean la realidad que te rodea. No es un símbolo ni un mito, sino la arquitectura misma de la creación. Los sabios antiguos comprendieron que el universo no se doblega por la fuerza, sino por la armonía. Cuando tu mundo interior vibra a la frecuencia de tus deseos más profundos, el mundo exterior debe reflejarlo con la misma fidelidad con la que el sol ilumina cada mañana. La conciencia es la señal que emites, y el universo, silencioso, imparcial e infinito, responde con exactitud. El conocimiento del 33º grado no te pide suplicar ni rogar al destino. Te invita a convertirte en el destino que buscas, a encarnar la vida que deseas con tal integridad que el universo no tendrá más opción que reflejarla. Esta sabiduría ha permanecido oculta no por ser difícil, sino porque su simplicidad es su fuerza verdadera. Y una vez que la posees, sostienes la llave maestra que revela que todas las puertas siempre estuvieron abiertas. Ahora, comienza el viaje hacia el primer descubrimiento, el primer despertar. Prepárate para expandir tu poder y doblar la realidad a través de la comprensión profunda de ti mismo. Capítulo 1. El espejo del pensamiento. A través de los velos del tiempo, surgen dos historias que revelan la mecánica sagrada de la creación. En un bullicioso pueblo vivía Clara, una mujer cuyo corazón desbordaba bondad, aunque sus palabras a menudo cargaban el peso de las cargas de la vida. Cada día, se encontraba atrapada más profundamente en una red de circunstancias que reflejaban su realidad expresada. Cuando su coche se averió, hablaba de mala suerte. Pronto, los electrodomésticos comenzaron a fallar y una sucesión de desafíos la siguió. Cuando mencionaba la rudeza de un extraño, olas de descortesía cruzaban su camino. El universo, con su infinita sabiduría, no castigaba a Clara, simplemente reflejaba la vibración que ella constantemente ofrecía. Imagina tu mente como un jardín. Cada pensamiento es una semilla, cada palabra es el riego suave o la helada severa que determina lo que florece. El jardín de Clara prosperaba con espinas de preocupación y sombras de desesperanza, justamente porque esas eran las semillas que plantaba. Esta es la primera revelación del conocimiento del 33º grado. Los pensamientos son los arquitectos de la realidad del mañana. Sin embargo, el universo es imparcial, no juzga ni distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo responde a la energía dominante que emites. Considera a Milton, cuya oración matutina era la risa misma. No buscaba cambiar su mundo pretendiendo, sino porque la alegría vivía profundamente en su corazón. Tan seguro como la noche sigue al día, el mundo de Milton se transformó. Nuevas amistades florecieron, trayendo consigo una energía ligera y alegre. Oportunidades surgieron bañadas en esa misma luz de alegría. Estas experiencias revelan la segunda revelación: la realidad es un espejo que refleja la esencia de tu ser interior. Al comprender esta verdad, ves cada pensamiento como una oración, cada sentimiento como una semilla plantada en el fértil suelo del potencial infinito. La práctica ancestral de la manifestación espejo te invita a conectar con estos principios cada día. Busca un espacio tranquilo al atardecer. Cierra los ojos y respira profundamente, permitiendo que tu mente se asiente como aguas en calma. Imagínate frente a un espejo, no uno que refleje tu forma física, sino la imagen viva de tu mañana deseado. En este espejo, observa tu vida desplegándose con claridad vívida.
Siente las emociones que esta visión despierta, alegría, paz, plenitud, tan reales como el suelo bajo tus pies. Mantén esta visión con firmeza, pero con suavidad, luego déjala ir tan naturalmente como exhalas el aire. Expresa gratitud, sabiendo que lo que has visto ya está en movimiento. Que este ritual diario alinee tu mundo interior con la realidad externa que buscas. Recuerda, el espejo no miente. Lo que sostienes dentro, un día te rodeará. Para profundizar esta práctica, reflexiona sobre qué pensamientos han sido dominantes en tus días recientes. ¿Son semillas de crecimiento o sombras de limitación? Comienza a elegir conscientemente lo que nutres con tu atención, porque el universo refleja fielmente tu paisaje interno. Hoy, elige un pensamiento que encarne lo que deseas ver más en tu vida. Repítelo a menudo, siéntelo profundamente y observa cómo la realidad comienza a transformarse a tu alrededor. Este es el poder y el privilegio de tu pensamiento, el espejo del mañana. Capítulo 2. El peso de la creencia. El espejo de la realidad refleja no solo tus pensamientos, sino las creencias profundas que son el cimiento de tu ser. Esta verdad se hace evidente en la historia de Elsie, quien guardaba belleza en su corazón, pero llevaba el peso del sentimiento de no merecimiento. Aunque la oportunidad tocaba a su puerta, un ascenso, el amor, el reconocimiento, ella las rechazaba inconscientemente, negándose el derecho a recibir los regalos dulces de la vida. El conocimiento del 33º grado revela una verdad crucial: tus creencias son los arquitectos invisibles de tu destino. Como un maestro constructor diseña los planos de un gran palacio, tus creencias esbozan los límites de lo que permites entrar en tu vida. Estos límites son invisibles al ojo físico, pero moldean cada experiencia que llega a ti. Chester adoptó esta verdad con una certeza inquebrantable. En lugar de ver obstáculos, contemplaba escalones. Ante desafíos, actuaba con la calma confianza de quien sabe que todo sucede a su favor. Y así fue, llegaron negocios, relaciones valiosas y soluciones inesperadas. No hubo magia, solo la ley universal en acción. Su certeza fue el filtro que permitió solo experiencias coherentes con su interior. Un ejercicio vital transmitido por el 33º grado invita a transformar tus creencias. Cada mañana, frente al espejo, elige una creencia que quieras integrar. Pronúnciala con voz segura, no como un deseo, sino como una verdad absoluta. Continúa hasta que sientas esa energía recorrer cada célula de tu cuerpo. Deja que tu voz tenga la autoridad de quien sabe, no la duda de quien ruega. Capítulo 3. El río de la emoción. En las cámaras ocultas del corazón reside una fuerza más potente que el pensamiento solo, el poder sagrado de la emoción. A través de la lente del conocimiento del 33º grado, descubrimos cómo los sentimientos magnetizan nuestros pensamientos, atrayendo a la realidad para que se alinee con su vibración. Sally llevaba la ira como una antorcha, sin darse cuenta de que incendiaba cada interacción. Su frustración por un retraso matutino desencadenaba palabras ásperas con colegas, lo que encendía conflictos en las reuniones, consumiendo así todo su día con el fuego que ella misma había encendido. Por medio de su experiencia, la antigua sabiduría se revela: la emoción es la energía que da vida al pensamiento, transformándolo de un susurro a una fuerza poderosa. Así como el agua corre cuesta abajo, la realidad fluye en la dirección de nuestros sentimientos más intensos. Un pensamiento sin emoción permanece dormido, como una semilla sin plantar. Pero cuando se riega con sentimiento, arraiga en el suelo de la existencia. El 33º grado enseña que la emoción es la corriente que lleva al pensamiento hacia la manifestación. La historia de Vernon ilumina la orilla opuesta de esta verdad. Cada mañana él se detenía para sentir un aprecio genuino por el regalo de un nuevo día. No era solo pensamiento positivo, sino una experiencia plena de gratitud que irradiaba desde su núcleo. Como por arte de magia, su camino se allanaba ante él. Extraños se detenían a ofrecer ayuda antes de que la pidiera.
Oportunidades aparecían en el momento preciso. Su experiencia demuestra la ley que establece que la gratitud sentida profundamente crea un campo magnético de gracia. Cuando vibramos en apreciación, la realidad no puede sino reflejar esa frecuencia de regreso. Esto no es coincidencia, sino la operación precisa de la ley universal. La práctica ancestral transmitida a través de generaciones aprovecha este poder mediante el cultivo consciente de la emoción agradecida. Cada noche, toma tu diario y escribe 3 cosas específicas por las que sientes verdadera gratitud. Al escribir cada una, haz una pausa para dejar que la calidez de la apreciación llene tu pecho. Siente esa emoción tan plenamente como sentirías el sol en tu rostro o el abrazo de un ser amado. Permite que esta emoción sature tu ser hasta que todo tu cuerpo resuene con agradecimiento. Esta práctica activa el poder magnético de la emoción, atrayendo más razones para la gratitud hacia tu campo de experiencia. Capítulo 4. El sonido de la intención. En el silencio de su modesta casa, Marguerite encendía velas cada noche, susurrando oraciones hacia la oscuridad. Sus palabras flotaban hacia arriba, cargadas de incertidumbre. Tal vez, decía, si está destinado a ser. Sus deseos envueltos en capas de dudas se deshacían antes de poder enraizarse en el suelo fértil de la creación. El conocimiento del 33º grado enseña que la intención es la flecha de la manifestación, y la duda parte esta flecha en 2. Cuando lanzas tus deseos con hesitación, no pueden traspasar el velo entre el pensamiento y la forma. La realidad requiere señales claras para responder con precisión. Como un espejo que no puede reflejar una imagen difusa con claridad, el universo no puede manifestar una intención dividida. La historia de Dean ilumina esta verdad con simplicidad cristalina. Cuando su negocio enfrentó el colapso, no consideró múltiples posibilidades ni se respaldó con planes alternativos. En cambio, tomó una decisión firme: su empresa prosperaría. Mantuvo esta intención con tal claridad que se convirtió en su única verdad. Pronto, un encuentro fortuito condujo a una asociación inesperada. Un envío retrasado reveló un proveedor más rentable. El cierre de un competidor dirigió nuevos clientes a su puerta. No fueron meras coincidencias, sino la respuesta natural de la realidad alineándose con una intención unificada. El universo no responde a deseos vacilantes ni a solicitudes tentativas. Contesta a la frecuencia del conocimiento absoluto. Cuando tu intención suena clara como una campana en una mañana tranquila, la realidad no tiene más opción que reconfigurarse alrededor de tu certeza. El 33º grado revela que la creación sigue el camino de la menor resistencia. Cuando envías señales confusas, esperando éxito mientras te preparas para el fracaso, deseando amor pero anticipando decepción, creas resistencia en la misma tela de la manifestación. Pero cuando la intención fluye desde un punto único de claridad, la realidad se dobla sin esfuerzo hacia tu visión. La práctica ancestral. Al tocar la primera luz del horizonte cada mañana, párate frente al sol naciente. Pronuncia una sola intención clara en voz alta, dejando que tu voz cargue el peso de la certeza absoluta. Siente las palabras vibrar a través de tu cuerpo, sabiendo que ya han tomado forma en el reino invisible. Entonces, libera todas las expectativas, confiando en que lo hablado con claridad se manifestará en su tiempo perfecto. Here is the Expanded Chapter 4 pulgadas Spanish. En el silencio de su modesta casa, Marguerite encendía velas cada noche, susurrando oraciones hacia la oscuridad. Sus palabras flotaban hacia arriba, cargadas de incertidumbre. Tal vez, decía, si está destinado a ser. Sus deseos envueltos en capas de dudas se deshacían antes de poder enraizarse en el suelo fértil de la creación. El conocimiento del 33º grado enseña que la intención es la flecha de la manifestación, y la duda parte esta flecha en 2. Cuando lanzas tus deseos con hesitación, no pueden traspasar el velo entre el pensamiento y la forma. La realidad requiere señales claras para responder con precisión.
Como un espejo que no puede reflejar una imagen difusa con claridad, el universo no puede manifestar una intención dividida. La historia de Dean ilumina esta verdad con simplicidad cristalina. Cuando su negocio enfrentó el colapso, no consideró múltiples posibilidades ni se respaldó con planes alternativos. En cambio, tomó una decisión firme: su empresa prosperaría. Mantuvo esta intención con tal claridad que se convirtió en su única verdad. Pronto, un encuentro fortuito condujo a una asociación inesperada. Un envío retrasado reveló un proveedor más rentable. El cierre de un competidor dirigió nuevos clientes a su puerta. No fueron meras coincidencias, sino la respuesta natural de la realidad alineándose con una intención unificada. El universo no responde a deseos vacilantes ni a solicitudes tentativas. Contesta a la frecuencia del conocimiento absoluto. Cuando tu intención suena clara como una campana en una mañana tranquila, la realidad no tiene más opción que reconfigurarse alrededor de tu certeza. El 33º grado revela que la creación sigue el camino de la menor resistencia. Cuando envías señales confusas, esperando éxito mientras te preparas para el fracaso, deseando amor pero anticipando decepción, creas resistencia en la misma tela de la manifestación. Pero cuando la intención fluye desde un punto único de claridad, la realidad se dobla sin esfuerzo hacia tu visión. La práctica ancestral. Al tocar la primera luz del horizonte cada mañana, párate frente al sol naciente. Pronuncia una sola intención clara en voz alta, dejando que tu voz cargue el peso de la certeza absoluta. Siente las palabras vibrar a través de tu cuerpo, sabiendo que ya han tomado forma en el reino invisible. Entonces, libera todas las expectativas, confiando en que lo hablado con claridad se manifestará en su tiempo perfecto. Capítulo 5. El poder de la imaginación. En una pequeña cabaña entre colinas ondulantes, Lidia pasaba sus mañanas asomada a unas cortinas de encaje, imaginando tormentas que podrían destruir su jardín. Cada hoja que susurraba al viento se convertía en un presagio de desastre en su mente, hasta que el peso de esas catástrofes imaginadas oprimía sus hombros. A medida que se centraba en aquellos posibles calamidades, su vida oscurecía, sus plantas marchitaban pese a sus cuidados, sus amistades se enfriaban sin razón aparente, y las oportunidades se desvanecían como sombras al caer el crepúsculo. La enseñanza del 33º grado revela que la imaginación es el pincel de la existencia, coloreando el lienzo de la realidad con los matices que elegimos mezclar. Cuando pintamos con los pigmentos oscuros del miedo, el universo reproduce fielmente esos tonos en el mundo material. Nuestra mente no distingue entre lo que deseamos y lo que tememos, simplemente acepta las imágenes que le alimentamos como planos constructivos para la creación. Franklin comprendió este principio con claridad notable. Cada mañana, se sentaba en su taller, con los ojos cerrados, creando vívidas escenas de éxito en su mente. Imaginaba la lisa textura de maderas exóticas bajo sus dedos, las sonrisas satisfechas de los clientes admirando su arte, el suave tintinear de las monedas llenando su bolso. Sentía el calor del logro en su pecho, el dulzor del triunfo en su paladar. Con el paso de las semanas, sus visiones comenzaron a materializarse, un comerciante lejano descubrió su obra, mecenas adinerados buscaron sus diseños únicos, su pequeño taller creció y aprendices acudieron a aprender sus métodos. Pero el mayor secreto de Franklin no estaba en sus manos hábiles, sino en su imaginación disciplinada. El universo responde con precisión inquebrantable a las imágenes que sostenemos en la mente. Como un maestro artesano que sigue planos detallados, construye la realidad de acuerdo con nuestro modelo mental. Por eso quienes pasan horas imaginando enfermedad terminan en salas de espera médicas, mientras aquellos que visualizan salud vibrante irradian vitalidad. Tu imaginación no es mera fantasía, es una herramienta sagrada de creación que ha pasado de generación en generación entre quienes entendieron su poder. Cuando cierras los ojos y pintas una escena en tu mente, no estás soñando despierto, estás programando la matriz misma de la realidad. Práctica.
En el silencio del alba o del crepúsculo, encuentra un espacio tranquilo donde no serás interrumpido. Cierra los ojos y visualiza una escena de victoria con tal viveza que sientas como despierta emoción en tu cuerpo. Permite que cada detalle emerja, los sonidos, los aromas, las texturas. Siente la alegría de un logro recorriendo tus venas hasta que tu corazón se hinche con su realidad. Esta no es una simple visualización, es el arte ancestral de la creación de la realidad, practicado por maestros a lo largo del tiempo. Capítulo 6. El lenguaje de la vibración. En el antiguo mercado de Alejandría, vivía una comerciante llamada Mabel que pasaba sus días lamentando la escasez de clientes y las dificultades del comercio. Cada jornada, sus palabras pintaban sombras más oscuras en su camino. Ya nadie valora la calidad, decía, viendo pasar a los posibles compradores. Los tiempos son más difíciles que nunca, susurraba a otros comerciantes. Y así se manifestaron sus profecías, los clientes disminuyeron y sus mercancías quedaron sin vender. El universo, en su infinita sabiduría, no juzga las vibraciones que emitimos, simplemente las iguala. Lo similar atrae a lo similar, como la música atrae a los bailarines a su ritmo. Tus palabras pueden expresar deseo, pero tu vibración emite tu verdadera frecuencia al cosmos. En el mismo mercado, Harold, un humilde alfarero, descubrió esta verdad observando en silencio. Aunque sus productos eran sencillos, pasaba las mañanas agradeciendo la arcilla entre sus dedos, el sol calentando su taller y la suave corriente de vida a su alrededor. Apenas hablaba de éxito, pero su puesto atraía a la gente como a una llama a las polillas. Comentaban la atmósfera de paz que lo rodeaba, sin poder explicar por qué se sentían atraídos a quedarse. El 33º grado revela que la vibración no es un concepto abstracto, sino el lenguaje mismo de la creación. Cada pensamiento, sentimiento y momento de enfoque emite una frecuencia que reverbera en el tejido de la realidad. Esta onda regresa a ti, trayendo experiencias que coinciden con su patrón. Al comprender esta verdad, entiendes por qué algunos parecen bendecidos mientras otros luchan. No es destino ni fortuna, sino la calidad de la señal interna que transmiten. Quienes mantienen una vibración de carencia encuentran evidencias de escasez en cada giro, mientras quienes cultivan una frecuencia de abundancia atraen naturalmente circunstancias que reflejan su estado interno. La práctica ancestral de la alineación comienza con reconocer tu emisión actual. Como afinar un instrumento, primero debes escuchar la nota que tocas para ajustarla a la armonía. Tus circunstancias no son tu destino, sino el eco de tus vibraciones pasadas. Practica la alineación vibracional sentándote en un lugar tranquilo, cerrando los ojos y tarareando suavemente una nota que te resulte natural. Visualiza una luz dorada que comienza a brillar en tu centro y crece con cada vibración, irradiando por todo tu cuerpo. Sigue 5 minutos, dejando que tu ser se convierta en un faro de energía armónica. Esta práctica conecta tu vibración con el potencial puro, atrayendo circunstancias que coinciden con tu estado luminoso. Capítulo 7. El don del enfoque. En el silencioso pueblo de Thornfield, Dorothy llenaba sus días de proyectos iniciados, pero jamás terminados. Su taller rebosaba de pinturas sin terminar, historias parcialmente escritas y manualidades abandonadas a medio camino. Cada mañana traía nueva inspiración y cada noche dejaba otro empeño a un lado. Como una mariposa que toca brevemente muchas flores, probaba el néctar de muchos sueños sin quedarse el tiempo suficiente para producir miel. La sabiduría del 33º grado enseña que la energía sigue una ley universal: lo que dispersa se disuelve, lo que concentra se materializa. Así como la luz solar dispersa suavemente calienta la tierra, pero al enfocarse a través de una lente enciende una llama, la atención humana tiene el poder de encender la realidad en forma. Walter, un humilde artesano del pueblo, comprendió esta verdad sin saberlo. Mientras otros se maravillaban de su éxito inesperado,
no veían las miles de horas que dedicó a perfeccionar el arte del tallado en madera. Día tras día, año tras año, sus manos trabajaban sobre los mismos materiales, su mente absorbía la misma práctica dedicada. Donde el taller de Dorothy mostraba numerosos comienzos abandonados, el de Walter mostraba la evolución de una pasión refinada con el tiempo. El universo responde no a deseos, sino a la atención sostenida. Cada vez que cambias tu enfoque, liberas el impulso acumulado tras tu esfuerzo previo. Es como cavar muchos pozos poco profundos en lugar de uno profundo, solo la profundidad alcanza el agua. La mente dispersa crea resultados dispersos, mientras la mente enfocada se convierte en la lente que enciende la posibilidad en realidad. Cuando la obra de Walter finalmente fue reconocida, muchos la llamaron suerte. Pero quienes entienden el lenguaje de la vibración reconocieron que su éxito surgió de algo mucho más poderoso que el azar. Su enfoque inquebrantable creó una resonancia tan fuerte que la realidad no tuvo más opción que alinearse con su frecuencia. Donde los intereses variados de Dorothy generaban interferencias mutuas, la devoción única de Walter se amplificaba y crecía con cada día. Este principio opera con precisión matemática en tu propia vida. Cada vez que te comprometes plenamente con un camino, inicias un impulso que se construye sobre sí mismo. Cada momento de atención enfocada suma a la ola de manifestación, mientras cada distracción disminuye su poder. Hoy, elige una prioridad y comprométete plenamente, resistiendo la tentación de dispersar tu atención. Capítulo 8. La sabiduría del silencio. Hace mucho tiempo, Pearl llenaba cada instante de sus días con actividad constante. Desde el amanecer hasta el atardecer, se rodeaba de música incesante, televisión, conversaciones y la interminable sucesión de notificaciones que demandaban su atención. Como agua que fluye sobre piedras, el ruido constante limaba los bordes de su conciencia hasta que ya no podía distinguir los susurros de su alma del clamor del mundo. El conocimiento del 33º grado enseña que el silencio no es ausencia sino presencia. Es el espacio sagrado donde mora la sabiduría esperando ser descubierta. En los momentos de quietud entre pensamientos, el universo habla su verdad directamente a quienes aprenden a escuchar. Así como un lago debe estar quieto para reflejar las estrellas, la mente debe encontrar la calma para reflejar la luz del conocimiento interior. Cuando tus pensamientos se agitan constantemente por el ruido externo, las aguas de tu conciencia permanecen turbias y las señales sutiles de la intuición se pierden. Esas suaves indicaciones que guían hacia tu camino más elevado se desvanecen en la turbulencia de la distracción interminable. Por eso quienes dominan la realidad entienden que el silencio no está vacío, sino lleno del poder del puro potencial. Norman descubrió esta verdad por necesidad más que por elección. Tras perderse en el complejo laberinto de la vida, se vio atraído por momentos de contemplación silenciosa. Al principio el silencio le resultó incómodo, hasta amenazante, pero al persistir, algo extraordinario comenzó a suceder. En esos momentos quietos, Norman empezó a percibir una corriente más profunda de conocimiento sin la interferencia constante del ruido. Su mente se aclaró como un cielo después de la tormenta, las soluciones a los problemas surgieron sin esfuerzo y pudo tomar decisiones que antes le parecían imposibles. Lo más importante, desarrolló un sentido firme de orientación que ninguna opinión externa pudo sacudir. La transformación de Norman es testimonio de este principio eterno. Cuando creas espacio para el silencio, creas espacio para la sabiduría. Sus elecciones, guiadas por esta brújula interior, lo llevaron sin desviaciones a oportunidades que jamás podría haber planeado solo con la mente racional. La práctica ancestral de la escucha interior consiste en reservar 10 minutos diarios para el silencio, concentrándose únicamente en la respiración hasta que la guía surja naturalmente. En un lugar tranquilo, permite que tu respiración se convierta en el único foco. Mientras surjan pensamientos, obsérvalos sin apego, dejando que pasen como nubes en el cielo. En este espacio de pura atención,
La sabiduría hablará a su tiempo, con su voz propia. Capítulo 9. La ley de la alineación. En un bullicioso mercado, Irene se encontraba frente a su pequeña tienda lamentándose con los transeúntes por el aumento de costos y la disminución de clientes. Los tiempos son difíciles, decía con la cabeza baja. Nadie tiene dinero para gastar. Cada palabra lanzaba sombras sobre sus sueños de prosperidad, como nubes que se reúnen para una tormenta. Sus pensamientos de carencia hallaban expresión en sus palabras, que guiaban sus acciones, rebajando precios, reduciendo inventario y preparándose para lo peor. El conocimiento del 33º grado enseña que la alineación es la sagrada trinidad de la manifestación. Cuando pensamiento, palabra y acción se mueven como uno, la realidad se inclina hacia tu deseo con la inevitabilidad del agua que corre corriente abajo. Pero cuando estas fuerzas tiran en direcciones opuestas, crean turbulencia en el campo de manifestación. Gilbert, un artesano en un pueblo lejano, comprendió esta sabiduría intuitivamente. Al imaginar la expansión de su taller, permitió que esta visión impregnara cada aspecto de su ser. Sus pensamientos se centraron en el crecimiento y la posibilidad, sus palabras hablaron de oportunidad y expansión, y sus acciones, aunque pequeñas al principio, se alinearon perfectamente con su visión. Organizó sus herramientas de manera eficiente, preparó más bancos de trabajo y saludaba a cada visitante como si fueran su 100º cliente del día. En pocos meses, el taller de Gilbert se transformó. Los pedidos llegaban con mayor frecuencia y su lugar de trabajo, antes silencioso, vibraba con actividad. El universo, reconociendo la armonía entre su mundo interior y exterior, respondió orquestando circunstancias que reflejaban su energía alineada. La diferencia entre Irene y Gilbert revela una verdad fundamental: el universo no responde a lo que deseas, sino a lo que eres. Cuando pensamiento, palabra y acción se alinean, te vuelves un canal claro por donde puede fluir la abundancia. Pero si están en conflicto, eres como una casa dividida en contra de sí misma. Esta sabiduría ancestral enseña que la manifestación requiere más que un pensamiento positivo, exige congruencia completa entre lo que imaginas, expresas y haces. Cada componente debe apoyar a los demás, como tres pilares que sostienen un templo de manifestación. La práctica de la alineación consiste en encontrar un momento tranquilo, tomar 3 respiraciones profundas y escribir en una hoja limpia un deseo ferviente. Debajo, anota 3 acciones concretas que puedas empezar hoy para alinear tu mundo exterior con esa visión interna. Que estas acciones sean pequeñas pero significativas, señalando tu compromiso con el universo. Esta práctica crea un puente entre el mundo del pensamiento y el mundo de la forma, permitiendo que tu deseo cruce de la posibilidad a la realidad. Capítulo 10. La libertad del desapego. En un pequeño pueblo entre colinas, vivía una mujer llamada Ethel que anhelaba profundamente un jardín de rosas. Cada día visitaba su parcela vacía, revisando obsesivamente la tierra, desenterrando semillas para asegurarse de que habían germinado y cuidando hasta el último detalle. Su interferencia constante impedía el proceso natural de crecimiento, y su jardín permanecía estéril. El conocimiento del 33º grado enseña que la manifestación sigue un ritmo sagrado, como la luna que crece y mengua o la marea que sube y baja. Cuando plantas una semilla en tierra fértil, debes dar un paso atrás y confiar en las fuerzas invisibles que guían toda creación. Tu papel no es forzar que la flor florezca, sino crear las condiciones para su desarrollo natural. El apego a los resultados crea resistencia en el tejido de la realidad. Cuando aprietas demasiado tus deseos, interrumpes la delicada danza de la manifestación. El universo responde no al aferramiento desesperado, sino al tirón magnético de la energía alineada y liberada. En contraste, estaba Stanley, un comerciante que comprendió la sabiduría del desapego. Claramente establecía sus intenciones, tomaba acciones inspiradas y luego se entregaba completamente al flujo de la vida.
Trataba sus deseos como mensajes lanzados en botellas al océano cósmico, seguro de que llegarían a su destino en el momento perfecto. Una mañana de otoño, Stanley sintió el impulso de explorar una nueva ruta comercial. En lugar de obsesionarse con el resultado, simplemente siguió su intuición. Esto lo llevó a descubrir un próspero pueblo comercial que no conocía, abriendo abundantes nuevas posibilidades. Su desapego permitió que la sincronicidad actuase con su magia, trayéndole recompensas mucho mayores que su visión original. La diferencia entre Ethel y Stanley revela una verdad fundamental: lo que resistes persiste, lo que liberas regresa transformado por la gracia. Esto no es una espera pasiva, sino una confianza activa, un saber profundo de que el tiempo del universo supera tu limitada perspectiva. El 33º grado revela que el apego nace del miedo, mientras que el desapego brota de la fe. Cuando comprendes verdaderamente que el universo trabaja para tu bien supremo, puedes soltar el control férreo sobre los resultados. Como un padre que observa a un niño dar sus primeros pasos, creas espacio para que los milagros se desplieguen naturalmente. La práctica consiste en encontrar un momento tranquilo y traer a la mente tu deseo más profundo. Siente su plenitud en tu corazón, reconociendo su importancia. Ahora imagina ese deseo como un globo brillante de tu color favorito. Sosténlo suavemente, infúndelo con amor e intención. Luego abre lentamente tus manos y observa cómo se eleva hacia el cielo infinito, llevando tus sueños al universo. Sonríe mientras sube, sabiendo que lo que es verdaderamente tuyo siempre encontrará el camino de regreso. Capítulo 11. El eco de las palabras. En un bullicioso mercado vivía una mujer llamada Minnie, que lanzaba oscuras maldiciones con su lengua, sin ser consciente de ello. «Este día está maldito», murmuraba cada mañana. «Nada sale bien», suspiraba mientras el sol subía en el cielo. Cada amarga declaración transformaba las horas venideras para coincidir con sus palabras, tan seguro como la noche sigue al día. El conocimiento del 33º grado revela una verdad conocida por los antiguos místicos: tus palabras son semillas plantadas en el suelo fértil de la existencia. Cada sílaba lleva una vibración que se esparce por el tejido de la realidad, atrayendo circunstancias que reflejan su frecuencia. Al hablar, lanzas hechizos al universo, escribiendo el guión de tu mañana. Estas palabras no son sonidos perdidos en el viento, son mandatos que el universo debe obedecer. Se convierten en planos arquitectónicos que dibujan experiencias que coinciden con su esencia. Ya sea susurradas en soledad o proclamadas en voz alta, cada palabra tiene el poder de transformar la sombra en luz. En el mismo pueblo vivía Leonard, un comerciante que comprendía este principio sagrado. Saludaba cada amanecer con palabras de agradecimiento, bendiciendo su hogar, su trabajo y a todos los que cruzaban su camino. «Hoy trae nuevos tesoros», declaraba. «La vida fluye con abundancia», afirmaba. Con el paso de las estaciones, la vida de Leonard floreció como un jardín bien cuidado, clientes atraídos por su espíritu amable, extraños que se convertían en amigos y oportunidades que surgían como por arte de magia. Esta sabiduría enseña que el habla es un don divino, una herramienta de creación concedida a quienes caminan en forma humana. Tu lengua es una varita, tus palabras son hechizos y tu voz sostiene el poder de transformar la oscuridad en luz. Cada vez que hablas, participas en un acto sagrado de creación. La diferencia entre Minnie y Leonard revela el mecanismo preciso por el cual la realidad toma forma. Tus palabras no son recipientes vacíos, sino llenos del poder de tu conciencia, portadoras de semillas para las experiencias futuras. Como gotas de agua que desgastan piedra, moldean el contorno de tu vida a través de la repetición constante. El conocimiento del 33º grado revela que la maestría no reside en controlar las circunstancias, sino en elegir conscientemente las palabras que convocarán la realidad deseada. El habla es el puente entre lo invisible y lo visible, la herramienta con la que los pensamientos se manifiestan en el mundo físico.
Practica al final de cada día. Siéntate en un lugar pacífico y elige un aspecto de tu vida, tu salud, tu hogar o una relación. Pronuncia palabras de bendición con genuino sentimiento, como si ofrecieras un regalo a un ser querido. Que tus palabras surjan desde el corazón, llevando la calidez de la verdadera apreciación. Esta práctica ancestral alinea tu discurso con la fuerza creativa del universo, transformando maldiciones en bendiciones y carencias en abundancia. Capítulo 12. La alquimia de la gratitud. En un pequeño valle entre colinas antiguas, vivía Agnès, cuyo corazón se había llenado de resentimiento. Cada mañana contaba sus cargas como perlas negras en un hilo, el trabajo que desgastaba sus manos, la vaciedad de su bolsillo, los sueños incontables sin cumplir. Con cada queja que alimentaba, su espíritu se hundía más en la sombra y el universo, espejo fiel, multiplicaba sus razones para la desesperanza. El 33º grado revela que la gratitud no es solo una virtud, sino una fuerza alquímica que transforma el plomo de las circunstancias en el oro de la oportunidad. Al cambiar la atención de lo que falta a lo que está presente, alteras la frecuencia misma de tu ser. Esta vibración elevada atrae experiencias que corresponden a su naturaleza más alta. En esta ciencia sagrada, la gratitud actúa como la piedra filosofal, catalizando la transformación del metal básico de la experiencia en el oro precioso de la sabiduría. No son las circunstancias en sí mismas las que determinan su peso en tu vida, sino el lente a través del cual las percibes. En ese valle vivía Clarence, un comerciante que había descubierto esta verdad eterna. Aunque su camino no era más fácil que el de Agnès, enfrentaba cada desafío con agradecimiento. Por el trabajo que calloseaba sus manos, daba gracias por la fortaleza, por las monedas escasas, agradecía las lecciones de sabiduría, por los sueños aún no realizados, daba gracias por el viaje del devenir. Con el tiempo, comenzó a suceder una transformación curiosa. Las dificultades que antes parecían obstáculos se revelaron como tesoros ocultos, las aparentes demoras abrieron puertas a bendiciones inesperadas. A través de los ojos de Clarence, la realidad misma parecía ablandarse y remodelarse en formas más benevolentes. Esta antigua sabiduría enseña que la gratitud no es una respuesta pasiva a la buena fortuna, sino una fuerza activa que reordena las partículas de la existencia. Al ofrecer gracias, te alineas con la corriente creativa del universo, transformando la resistencia en fluidez y la carga en bendición. La marcada diferencia entre Agnès y Clarence ilumina el poder de este principio. No es el peso de las circunstancias lo que determina su impacto, sino la ofrenda vibratoria que haces en respuesta. La gratitud disuelve la ilusión de separación entre tú y tu bien, revelando la abundancia que siempre estuvo presente. Practica por la noche antes de dormir. Pronuncia 3 palabras sinceras de agradecimiento en voz alta, dejando que se eleven desde tu corazón como incienso, portadoras del calor de la verdadera apreciación. Esta práctica sagrada, transmitida por generaciones de guardianes de la sabiduría, sintoniza tu ser con la frecuencia de la gracia, transformando la experiencia misma. Capítulo 13. La danza del deseo. En un pueblo distante, vivía Edith, cuyo corazón ardía con deseos interminables. Cada mañana se levantaba exigiendo que sus sueños se manifestaran, creciendo más frustrada a medida que parecían alejarse como sombras de su alcance. Sus demandas resonaban por las cámaras de su mente: «Ven ya. ¿Por qué demoras?». Pero cuanto más insistía, más evasivas se volvían sus aspiraciones. Las enseñanzas del 33º grado susurran una verdad a menudo pasado por alto. El deseo no opera por mandato, sino por invitación. Como una danza elegante entre 2 compañeros, la manifestación fluye a través de la armonía, no de la fuerza. Cuando intentas apretar tus sueños con manos desesperadas, se escapan como agua entre los dedos. Considera cómo responde el universo a la suavidad más que a las demandas. Tus deseos no son sirvientes a quienes ordenar, sino compañeros divinos que esperan bailar contigo en perfecta sintonía.
El secreto no está en apresurar su llegada, sino en disfrutar su despliegue gradual. En el mismo pueblo vivía Randall, un panadero que comprendió este vals divino. Cada mañana, cuando necesitaba amasar su masa, sonreía al imaginar sus sueños como si saludara a viejos amigos. Nunca exigía que aparecieran más rápido ni se quejaba de su tiempo. En cambio, se deleitaba en su presencia en su imaginación, tratando cada aspiración como un compañero de baile preciado. Con el paso de las estaciones, la panadería de Randall floreció más allá de lo esperado. Pero no era el éxito lo que le traía alegría, sino el propio viaje. Sus sueños se manifestaron naturalmente como flores que florecen en su estación perfecta, porque él había aprendido a bailar con el deseo en lugar de luchar contra él. El 33º grado revela que la creación responde no a la urgencia, sino a la alegría. Cuando tratas a tus deseos como compañeros queridos en lugar de promesas retrasadas, comienzan a reflejar tu placer en su presencia. Esta es la alquimia que transforma la espera en sabiduría y el anhelo en amor. Tu papel no es mandar al universo, sino moverte en armonía con él. Que tus deseos sean compañeros de baile en el gran salón de la existencia. Cuando cambias de exigir a bailar, de forzar a fluir, la energía misma de tus sueños se transforma de carga a bendición. Práctica antigua, cierra los ojos e imagina tu deseo más profundo. En lugar de alcanzarlo con manos urgentes, imagínalo acercándose con gracia como un compañero de baile. Siente la alegría de su compañía, el placer de su presencia. Muévete con él en tu mente, permitiendo que la danza se despliegue a su ritmo natural. Esto no es una práctica de manifestación mediante fuerza, sino de creación a través de la asociación. Capítulo 14. La presencia de la fe. En las enseñanzas antiguas, la fe es el puente entre el deseo y la manifestación. A través de incontables generaciones, esta verdad se ha susurrado en la existencia: lo que crees precede a lo que ves. Una vez vivió una mujer llamada Lucille, que pasaba sus días esperando que el cambio apareciera antes de creer en su posibilidad. Cada mañana se levantaba y buscaba en sus circunstancias pruebas de que el mañana podría ser diferente de hoy. Al no encontrar ninguna, caía de nuevo en patrones familiares, con el corazón pesado por el peso de la incredulidad. Cuando lo vea, creeré, murmuraba, posicionándose sin saber contra la corriente de la creación. El conocimiento del 33º grado revela una verdad profunda: la fe no es el resultado de la manifestación, sino su predecesora. Así como el agricultor debe confiar en la cosecha mientras contempla campos vacíos, tú debes caminar con certeza mientras tus deseos aún duermen en el reino del potencial. Tu fe crea el canal a través del cual fluye la manifestación. Howard comprendió este principio de manera intuitiva. Aunque su sueño de convertirse en maestro artesano parecía lejano, se comportaba con la dignidad tranquila de quien ya lo había logrado. Organizó su modesto taller como si ya estuviera lleno de aprendices, hablaba con la sabiduría medida de un maestro, aunque todavía no había instruido a su primer alumno. Lo más importante, sentía la verdad de su visión en cada paso que daba. El universo respondió a la fe inquebrantable de Howard. Surgieron oportunidades diseñadas específicamente para su crecimiento. Herramientas llegaron cuando las necesitaba. Comenzaron a aparecer estudiantes, atraídos por una energía que no podían explicar. Su fe creó un campo magnético que la realidad se apresuró a llenar. La diferencia entre Lucille y Howard revela una verdad esencial: esperar pruebas antes de creer es como esperar el verano para plantar tus semillas. El orden natural fluye de la fe a la vista, de lo invisible a lo visible, de la creencia a la manifestación. Tu fe no es esperanza ciega, sino el reconocimiento de lo que ya existe en potencia, esperando a que tu creencia lo convoque. La práctica ancestral de caminar en fe sigue siendo una de las herramientas más poderosas para la transformación. Cuando te mueves por el mundo como si tus deseos ya estuvieran manifestados, alineas todo tu ser con su cumplimiento. Tu postura cambia,
tu energía se transforma y el suelo mismo responde a tu certeza. Practica, camina 10 pasos diarios como si ya llevaras tu sueño cumplido. Siente su realidad en cada movimiento. Deja que su verdad informe cada gesto. Estos pasos no son un acto de pretensión, sino práctica para alinearte con lo que ya te pertenece en el reino invisible. Capítulo 15. La llama de la persistencia. En las primeras horas del amanecer, cuando el mundo aún duerme y el silencio abraza la tierra, Naen se sentaba con una claridad de propósito inquebrantable. Visualizaba su futuro deseado con la intensidad de un fuego que arde en el pecho, imaginando cada detalle como si ya estuviera aconteciendo. Sin embargo, con el paso de los días, esa llama de entusiasmo comenzó a menguar. La falta de cambios visibles, los obstáculos inesperados, y las dudas internas dieron pie a que Naen abandonara una vía tras otra, desvaneciendo sus intenciones como hojas leves arrastradas por el viento. El conocimiento del 33º grado nos enseña que la creación sigue un ritmo sagrado, un ciclo de manifestación que primero se gestiona en el pensamiento, luego en la esencia y finalmente toma forma en la realidad física. Este proceso no puede ser apresurado ni forzado, porque cada etapa tiene su tiempo y su espacio. Como el jardinero paciente que planta una semilla en la tierra fértil, sabe que no es necesario cavar todos los días para verificar su progreso, tal interferencia solo daña el crecimiento natural. En esta misma línea, encontramos la historia de Floyd, un hombre que durante 7 años sostuvo con fe inquebrantable la visión de fundar un santuario de sanación en la cima de una montaña. A pesar de las críticas, las dudas externas e internas, y las circunstancias que parecían ir en contra de sus deseos, Floyd mantuvo una vibración pura y constante. Practicó con disciplina sus rituales y meditaciones diarias, sin permitir que la incertidumbre desviara su foco. Y entonces, en el 8º año, ocurrieron eventos inesperados que parecían orquestados para apoyar su propósito. Un pariente le dejó en herencia un terreno exacto para su proyecto, y benefactores resonaron con su visión, ofreciendo recursos cuando más los necesitaba. El santuario se volvió realidad, un testimonio vivo del poder de la persistencia fiel. Esta enseñanza profunda revela que toda manifestación sucede 2 veces, primero en el plano sutil de la posibilidad infinita, y luego en el plano físico tangible. La distancia entre estos 2 planos no es un vacío sin sentido, sino un espacio dinámico de organización invisible donde el universo trabaja para alinear circunstancias perfectas. Durante esta fase, el reto para el buscador es mantener su vibración constante, como un músico que sostiene una nota perfecta sin dejarse afectar por el ruido exterior. La persistencia no es un acto de forzar o empujar contra la resistencia, sino un compromiso sereno con la visión de uno mismo, una confianza natural, constante y libre de dudas. Enfrentar los momentos difíciles y las aparentes demoras con calma y certeza fortalece la conexión con el flujo de la creación. Por ello, cada vez que sientas resistencia, repite con intención suave estas palabras: lo invisible se está organizando para mí. Permite que esta afirmación actúe como un recordatorio amable de que la apariencia de retraso es a menudo la señal de una divina orquestación en progreso, no un fracaso. Para alimentar esta llama interna, proponemos una práctica diaria sencilla pero poderosa. Al despertar o antes de dormir, toma un momento para respirar profundamente y visualizar tu deseo como un fuego brillante que nunca se apaga. Siéntelo crecer dentro de ti, cálido y firme, iluminando cada rincón de tu ser con confianza y esperanza renovadas. Acompaña esta imagen con una afirmación que resuene contigo, por ejemplo: mi persistencia abre caminos donde antes veía muros. Permanece entrando en este estado de presencia y entrega durante varios minutos, dejando que la energía de la persistencia impregne tu mente y cuerpo. En este camino, es vital aceptar que el desvencijamiento de planes y las distracciones forman parte del proceso humano. No te juzgues si alguna vez apartas la mirada o te sientes agotado. Simplemente regresa, con paciencia amorosa, a tu práctica,
reconociendo que cada paso, incluso el que parece estancado, contribuye al tejido de tu manifestación. Para concluir, recuerda que la persistencia es la llama eterna que aviva el fuego de tus sueños. No se trata de una carrera frenética, sino de un baile armonioso con el tiempo y la vida, una danza de fe y acción que, si se sostiene con gracia, transforma el posible en real. Capítulo 16. El arte de la entrega. En una casita al borde del pueblo vivía Beatrice, una mujer consumida por la planificación meticulosa. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para diseñar horarios elaborados, trazando cada detalle de cómo deberían desarrollarse sus sueños. Las paredes de su hogar estaban cubiertas de esquemas y listas, sus cuadernos rebosaban instrucciones para el universo. Cuanto más intentaba controlar, más se resistía la vida a sus demandas rígidas. Cuando surgían oportunidades que no encajaban con su guión, las descartaba, segura de que solo su versión planeada sería suficiente. Día tras día su energía se agotaba, mientras luchaba por forzar la realidad a su molde predeterminado. El conocimiento del grado 33 enseña que el flujo de la creación se mueve por canales visibles e invisibles. Al igual que el agua busca su cauce natural, la manifestación sigue caminos más allá del planeamiento humano. La verdadera maestría radica en alinearse con esa inteligencia superior que guía todo. Vernon, un músico que compartía la tendencia de Beatrice al control, descubrió esta verdad tras un evento inesperado. Después de años de empujar puertas cerradas, se rindió y se entregó al flujo. En ese espacio de entrega halló un poder distinto. En lugar de forzar, comenzó a escuchar señales sutiles y confiar en el tiempo divino. Su logro llegó cuando soltó el control sobre cómo debía llegar su música al mundo. Sin demandas, tocaba con alegría donde estuviera. Pronto, oportunidades inesperadas surgieron, un contrato discográfico, una cancelación que abrió un lugar en un concierto, y conversaciones fortuitas que conectaron con sus colaboradores ideales. Esta sabiduría revela que la entrega no es resignación pasiva sino una alianza activa con el universo. Reconocer que, aunque mantengas la visión, el camino se despliega de maneras que tu perspectiva limitada no puede prever. Al soltar, abres espacio para que la inteligencia superior organice las circunstancias con mayor elegancia. El poder supremo yace en esta paradoja: al ceder el control, accedes a fuerzas mayores que tu esfuerzo humano. Como una hoja llevada por el río, avanzas más rápido al confiar en la corriente. La práctica, cada noche repite suavemente: entrego el control y confío en la guía perfecta. Capítulo 17. El imán de la alegría. En el corazón de un mercado bullicioso, Atié contaba cada moneda con el ceño fruncido, creyendo que la felicidad llegaría tras alcanzar una meta distante. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que aparecían las estrellas, dejando de lado todo placer para un futuro imaginado donde, finalmente, podría sonreír. El grado 33 enseña que la alegría no es una recompensa por sufrimiento, sino la frecuencia que abre las puertas a la abundancia. Postergar la felicidad genera una vibración de carencia que aleja inconscientemente lo que se busca. En la misma ciudad, Russell era un alfarero que cantaba mientras moldeaba la arcilla. Celebraba el calor del sol, reía con los vecinos y encontraba deleite en momentos simples. Su trabajo era tan arduo como el de Atié, pero abordaba cada tarea con ligereza. Mientras Atié acumulaba riqueza lentamente, la vida de Russell floreció inesperadamente. Clientes eran atraídos por su espíritu alegre, surgían oportunidades con naturalidad y la abundancia fluía tan libremente como sus risas. El grado 33 revela que la alegría es la herramienta, no el destino. Cuando vibras en alegría, te alineas con el estado natural del universo, la abundancia infinita. Retrasar la felicidad crea una barrera para la manifestación, pues la productividad intensa sin gozo repele las bendiciones. Esta enseñanza transforma el camino, cada momento de alegría genuina alinea con la abundancia universal.
Pequeños deleites envían ondas que atraen experiencias afines. La práctica sagrada. Comprométete a realizar un acto diario que despierte alegría espontánea, sin forzar ni planificar. Danza, mira las nubes o comparte una risa sincera, cada instante así potencia la manifestación. Capítulo 18. El hilo de la intuición. En un pueblo tranquilo vivía Estelle, dotada de talentos, pero caminando por senderos vacíos. Cada mañana surgía un impulso suave, sugiriendo rutas distintas al trabajo o encuentros inesperados. Sin embargo, una y otra vez desoía esas señales, eligiendo el camino seguro de la lógica. El grado 33 enseña que la intuición fluye como un arroyo subterráneo que traslada mensajes desde la sabiduría infinita del universo. Habla en susurros, impresiones sutiles y certezas sin explicación. Cuando ignoras la intuición, estas señales se desvanecen como la niebla matutina, llevándose puentes hacia posibilidades ocultas. En el pueblo, Everett, un comerciante, aprendió a confiar en esa voz silenciosa. Cuando su mente indicaba un camino y el corazón otro, respetaba el llamado interior. Si la intuición sugería esperar, se detenía. Si invitaba a explorar un sitio nuevo, lo hacía. Al entregarse a esta guía, la vida de Everett fluyó con gracia, oportunidades surgieron en el momento exacto, personas adecuadas se cruzaron en su camino y hasta las dificultades llegaron como bendiciones encubiertas. La intuición es lenguaje del alma, hilo que conecta con la inteligencia universal. Vincula más allá del razonamiento, mostrando caminos invisibles. A quien la descarta se le cierran puertas a su expansión. El susurro constante del universo incluye señales esperando ser escuchadas y obedecidas. La práctica, cada mañana reserva 3 minutos para escuchar en silencio, sin expectativa. Espera una señal suave, cuando llegue, acéptala y actúa conforme puedas. Capítulo 19. El puente de la inmediatez. En un pueblo rodeado de colinas, Nora soñaba con un futuro mejor. Cuando tenga más dinero viajaré, decía. Cuando las circunstancias mejoren, comenzaré mi jardín. Vivía posponiendo la alegría, trasladándola a un futuro incierto que parecía nunca llegar. El grado 33 revela que la creación solo reconoce el momento presente. Como espejo, refleja lo que está frente a él. Tu vibración, energía que moldea la realidad, existe únicamente en el ahora. Cuando pospones tu felicidad, pospones la frecuencia que atrae tus deseos. Edgar, un alfarero modesto, celebraba la vida mientras la vivía. Modelaba arcilla con reverencia como si tuviera su taller soñado, ofrecía té con alegría y trataba cada momento como una manifestación del éxito. En pocos meses las oportunidades fluyeron y sus sueños tomaron forma, manifestándose con asombrosa facilidad. La diferencia con Nora muestra que el paso hacia el futuro deseado solo se construye desde el presente. Posponer la alegría genera un círculo vicioso de espera. El universo responde a quien es, no a quien será. La enseñanza invita a tener el coraje de sentirse rico, amado o exitoso ahora. No es negación, sino calibración consciente para que el presente tenga la vibración del deseo cumplido. Practica preguntando cada mañana, si mi sueño fuera realidad hoy, ¿cómo me sentiría? Permite que ese sentimiento coloree tus pensamientos, guíe acciones y moldee tu vibración. Este es el arte de la creación consciente, transformar mañana encarnando hoy. Capítulo 20. La práctica dorada de la consistencia. En un pueblo antiguo vivía Anye, que cambiaba de prácticas espirituales como el viento. Meditaba un día, al siguiente usaba cristales o mantres, sin retener nada lo suficiente para crecer. La energía dispersa se desgasta y el crecimiento no ocurre. El grado 33 enseña que la clave está en la devoción constante. Así como un jardinero no cuida 100 semillas, sino una con esmero, la energía debe cultivarse con foco. La repetición crea canales donde la energía universal circula con fuerza creciente.
Cada acto que repites profundiza ese canal, reduciendo la resistencia. Reginald, en el mismo pueblo, eligió una práctica sencilla: gratitud cada mañana, sin falta. En tormentas o dificultades, mantuvo el ritual y vio cómo su vida se transformaba con energía positiva acumulada. Sus relaciones se profundizaron y la alegría se volvió compañera constante. La diferencia entre Annie y Reginald revela el valor de la perseverancia. El poder de dominar radica en caminar un camino con pasos repetidos. Una práctica se vuelve parte de ti tras 21 días constantes. Antes, es vulnerable al abandono. Por eso, elige un ritual espiritual que resuene y manténlo sagrado durante al menos 21 días sin interrupción. Capítulo 21. La Sinfonía de la Sincronía. En un mercado bullicioso, Lillian se apresuraba entre los puestos cuando un libro cayó de la mesa de un comerciante. El título parecía responder a una pregunta que le rondaba el corazón aquella mañana, pero ella lo desestimó como mera casualidad. Más tarde, un desconocido le mencionó justo la sabiduría que necesitaba, pero de nuevo, Lillian pasó de largo sin prestar atención, viendo solo coincidencias donde aguardaban mensajes sagrados. La sabiduría del 33º grado revela una verdad largamente guardada por místicos. Lo que parece ser casualidad es en realidad el universo hablando en símbolos y alineamientos. Estas sincronicidades no son accidentes, sino arreglos precisos que indican que tu mundo interno y la realidad externa están en armonía. Cuando afinamos nuestra conciencia para escuchar este lenguaje sutil, empezamos a reconocer que nada es verdaderamente accidental. Cada coincidencia significativa confirma que estás en sincronía con el flujo universal, ofreciendo guía y confirmando tu conexión con un todo superior. Amos, un tranquilo comerciante, comprendió este diálogo divino. Cuando clientes pedían productos que él había pensado en almacenar, lo tomó como guía y no casualidad. Cuando conversaciones reflejaban sus pensamientos matutinos, sonreía al reconocerlas. Al honrar estas señales, su vida fluyó con una facilidad notable, los recursos que necesitaba aparecían justo a tiempo, y las personas adecuadas cruzaban su camino en el momento preciso. Incluso los desafíos llegaban cuando tenía la fortaleza para enfrentarlos. Tu realidad se comunica constantemente a través de este lenguaje de coincidencias significativas. Desestimar estos mensajes como eventos fortuitos significa perder las migas de pan hacia tu mayor bien. Estas sincronicidades aumentan en frecuencia y claridad cuanto más las reconoces. Como un amigo que se expresa más cuando lo escuchas, la realidad se vuelve más expresiva cuando prestas atención a sus susurros. Imagina la sincronicidad como una música que se toca cuando tu frecuencia interior coincide con el tono universal. Al notar estos momentos armoniosos, confirmas al universo que sus mensajes son recibidos, alentando la manifestación de más alineamientos. Práctica ancestral. Lleva un diario para registrar cada sincronicidad diaria y trátalas como guiños amistosos de la realidad hacia ti. Capítulo 22. El secreto de la quietud. En lo profundo de un antiguo valle, vivía una tejedora llamada Cora, que creía que sus manos debían estar siempre en movimiento. Desde el amanecer hasta el ocaso, trabajaba frenéticamente en su telar, convencida de que solo la actividad constante podía atraer la abundancia que buscaba. Sus dedos volaban sobre los hilos, y su mente corría con el miedo de que una pausa significase pérdida. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo incesante, sus creaciones carecían de la belleza que imaginaba, y la prosperidad permanecía esquiva. La enseñanza del 33º grado revela que el verdadero poder no está en el movimiento perpetuo, sino en el espacio sagrado de la quietud. Como un estanque que debe calmarse para reflejar las estrellas, tu campo energético necesita momentos de completo descanso para alinearse con el flujo universal. Al cesar todo movimiento, las fuerzas invisibles de la creación comienzan su danza. En un pueblo cercano vivía Ralph, quien comprendía esta verdad. Cada mañana, antes de que el sol tocara el horizonte, se sentaba en perfecta quietud.
Mientras otros se apresuraban a iniciar sus labores, él permanecía inmóvil, permitiendo que su ser se llenara de energía universal. Al abrazar estos momentos silenciosos, comenzaron a suceder cambios extraordinarios. Las oportunidades surgían con facilidad, los recursos necesarios se manifestaban justo a tiempo, y su trabajo, aunque con menos horas, producía resultados superiores. La diferencia entre estas dos almas revela una verdad fundamental: la quietud no es ausencia de acción, sino la forma más elevada de acción. En la quietud, permites que el universo organice las circunstancias a tu favor, dejando de oponer resistencia al flujo y convirtiéndote en uno con él. Por eso, los antiguos maestros dedicaban horas a la meditación antes de emprender acciones significativas. Cuando descansas en la quietud, entras en el reino donde todas las posibilidades existen. Tu campo energético se expande, tu vibración se eleva, y tu conexión con la inteligencia universal se fortalece. Por eso la inspiración a menudo surge en momentos de silencio, las soluciones aparecen cuando dejas de buscar, y la claridad emerge cuando cesas la lucha por encontrar respuestas. El poder de la quietud radica en su capacidad para alinearte con el ritmo natural de la creación. Así como una semilla crece sin esfuerzo, tus deseos se manifestarán más pura y poderosamente cuando permitas que las fuerzas universales trabajen a través de ti. Práctica sagrada. Dedica 10 minutos diarios a sentarte en silencio, con las manos abiertas, imaginando que te llenas de una luz brillante que te conecta con la fuente universal. Capítulo 23. La flexión del tiempo. En un mercado lleno de vida, Flora, una joven comerciante, se apresuraba de un puesto a otro con su cesta rebosante de tareas sin terminar. «Nunca hay suficiente tiempo», murmuraba, observando cómo el sol parecía burlarse de su prisa desplazándose por el cielo. Cada mañana comenzaba con esta queja, y cada noche terminaba con el amargo sabor de la incompletitud. La antigua sabiduría revela que el tiempo no es un amo rígido, sino un fiel sirviente de la conciencia. Se expande o contrae según la vibración de tus pensamientos, fluyendo según las corrientes sutiles de tus creencias, como el agua que pasa por recipientes de distintos tamaños. El universo no opera con tiempo mecánico, sino siguiendo el ritmo de la alineación. Cuando declaras que el tiempo es escaso, la realidad responde ajustando sus límites. Tu percepción se vuelve una profecía autocumplida, atrayendo más experiencias de prisa y limitación. Guayase, un maestro artesano, descubrió esta verdad por un camino inesperado. Mientras otros se quejaban de la falta de horas, él mantenía un conocimiento firme de la abundancia del tiempo. El tiempo fluye generosamente, decía, con las manos firmes en su trabajo. Pronto, sus días se estiraron como las tardes largas del verano, y cada tarea encontró su espacio natural. Su secreto no estaba en mejores agendas, sino en su relación con el tiempo. Donde otros luchaban contra él, él danzaba con él. Donde otros aferraban los minutos, él abría las palmas en confianza. Cuanto más reconocía la abundancia del tiempo, más parecía multiplicarse a su alrededor. Esto nos enseña que el tiempo responde a nuestras creencias más profundas. No es fijo ni escaso, sino abundante en su estado original. La apariencia de limitación es solo un reflejo de nuestro pensamiento restringido. El 33º grado revela que el tiempo, como todos los aspectos de la realidad, puede doblarse mediante el poder de la conciencia alineada. No se trata de forzar más horas en un día, sino de cambiar tu vibración hacia la amplitud y la confianza. Al soltar el control, el tiempo se expande naturalmente para acomodar lo que verdaderamente importa. Igual que el agua toma la forma del recipiente, el tiempo se moldea a tus expectativas. Tu relación con él crea estrechez o expansión. Esto no es magia, sino ley natural, la ley de la conciencia moldeando la experiencia. La transformación de Guayase nos recuerda que la libertad de la presión del tiempo comienza dentro de ti. Él no cambió su carga de trabajo, sino su postura interior. Al cambiar su percepción,
la realidad se reacomodó para coincidir con su nueva vibración. Práctica ancestral, susurra con frecuencia, tengo todo el tiempo que necesito. El universo lo expande para mí. Capítulo 24. La práctica de la presencia. En una aldea antigua, vivía Esther, quien pasaba sus días atrapada entre los remordimientos del pasado y los temores del futuro. Cada mañana despertaba repasando los errores de ayer. Cada noche permanecía despierta imaginando los problemas del mañana. Su mente vagaba sin cesar entre lo que fue y lo que podría ser, sin tocar jamás la sagrada tierra del ahora. El tiempo se convirtió en su enemigo, siempre demasiado rápido o demasiado lento, nunca justo. Cuanto más intentaba atraparlo, más se le escapaba entre los dedos como agua. Su jardín se marchitaba por el descuido, mientras ella se preocupaba por las heladas de la próxima estación. Sus relaciones se enfriaban mientras planificaba conversaciones futuras que nunca llegaban a suceder. La enseñanza del 33º grado nos dice que el poder existe solo en el momento presente. El pasado es una sombra, el futuro un sueño, pero es en el ahora eterno donde la realidad se dobla ante la conciencia. Allí el pensamiento se convierte en forma, la intención moldea la circunstancia y el universo escucha y responde. En la misma aldea, Elwood, un carpintero, trabajaba con tal presencia que el tiempo parecía moverse distinto a su alrededor. Mientras moldeaba la madera, su mente no divagaba entre cortes de ayer o proyectos de mañana, existía completamente en cada movimiento, en cada respiración, en cada instante de creación. Quienes lo observaban decían que era como presenciar magia, las soluciones aparecían justo cuando se necesitaban. El tiempo se expandía para ajustarse a sus tareas. Mientras otros se apresuraban, Elwood permanecía sereno y lograba más. Cuando surgían desafíos, los enfrentaba con todo el poder de su presencia, encontrando respuestas que parecían emerger del momento mismo. Esta diferencia revela una verdad esencial: la presencia no es esperar pasivamente, sino un poder activo. Cuando la conciencia descansa plenamente en el ahora, accede al punto donde la realidad es más maleable. En este momento, el universo responde a la vibración de tu ser, no a los ecos de lo que fue o a las sombras de lo que pueda ser. El presente es el único punto donde la manifestación ocurre. Es donde el pensamiento toca la realidad, donde la intención da forma a la circunstancia, donde la conciencia puede doblar el flujo de los eventos. Los que dominan la presencia descubren que el tiempo mismo se vuelve flexible, expandiéndose o contrayéndose según sus necesidades. A través de estas historias, el 33º grado revela que la presencia no es solo un estado mental, sino una potencia creadora. Es la diferencia entre vivir en las sombras del tiempo o manejar su poder. Cuando te anclas completamente en el ahora, la realidad responde no a tus recuerdos o proyecciones, sino a la vibración pura de tu conciencia presente. Durante el día, haz pausas para centrarte en un detalle, una hoja, una respiración, y deja que te arraigue en el momento. Capítulo 25. El brillo de la confianza. En las sombras silenciosas de su pequeña cabaña, Alta tejía cada día tapices de duda. Cada mañana traía una nueva preocupación, y cada noche se llenaba de nuevos temores. Bendecida con talentos y oportunidades, ella cuestionaba cada regalo, examinando cada bendición para encontrarle defectos hasta que se desmoronaba en sus manos. Su duda actuaba como un ácido, disolviendo la misma tela de sus creaciones antes de que pudieran formarse plenamente. La enseñanza del 33º grado nos dice que el universo se mueve con precisión perfecta, orquestando innumerables eventos en una danza armoniosa. Sin embargo, este gran diseño permanece invisible a quienes ven a través de lentes de incertidumbre. Como un jardín que se marchita bajo demasiada sombra, las manifestaciones no pueden florecer bajo la sombra de la desconfianza. Clyde, un humilde alfarero, comprendió esta verdad sin nunca haberla estudiado.
Cada mañana moldeaba su arcilla con absoluta confianza en que los clientes adecuados encontrarían su taller. Nunca dudaba si su trabajo se vendería o si su talento era suficiente. Trabajaba con calma y certeza, sabiendo que el universo guiaría los resultados perfectos. Con el paso de las estaciones, coleccionistas descubrieron sus piezas, galerías de arte lo contactaron inesperadamente, y surgieron oportunidades diseñadas para su estilo único. Incluso cuando aparecían desafíos, Clyde mantenía su confianza inquebrantable. Si un envío se rompía, sonreía y decía, algo mejor está por venir. Sin falta, esos tropiezos siempre conducían a circunstancias superiores. El contraste entre estas dos almas revela una verdad fundamental: la confianza es el puente invisible entre el deseo y la manifestación. Donde la duda crea resistencia, la confianza abre canales que permiten que las fuerzas universales fluyan libremente. No se requiere una fe ciega, sino la comprensión de que el universo opera bajo leyes perfectas. La confianza permite que la mente descanse, creando espacio para la orquestación divina. Cuando confías profundamente, sueltas la necesidad de controlar cada detalle, permitiendo que una sabiduría mayor arregle las circunstancias más allá de tu vista limitada. Como un río que conoce su camino al mar, la vida sabe cómo traerte tu bien. El 33º grado revela que la confianza actúa como una fuerza magnética, atrayendo aliados invisibles y asistencias inesperadas. Estos ayudantes pueden aparecer como encuentros fortuitos, oportunidades a tiempo o revelaciones súbitas. Son la respuesta del universo a tu señal de confianza. Esta sabiduría te invita a soltar el hábito de la duda y a abrazar la confianza como tu estado natural. Cuando el miedo llegue, recuerda que existes en un universo benevolente que se mueve perpetuamente hacia la armonía y la realización. Práctica, repite con calma, la vida siempre se ocupa de mí. Y respira profundo hasta que la paz se asiente en ti. Capítulo 26. La danza con la resistencia. Había una vez una mujer llamada Olive que luchaba contra sus dudas con feroz determinación. Cada vez que la incertidumbre se colaba en su mente, la combatía con afirmaciones pronunciadas entre dientes apretados. Pero cuanto más resistía, más fuertes se volvían sus dudas hasta consumir completamente sus pensamientos. La enseñanza del 33º grado revela que la resistencia no es un enemigo a conquistar, sino un mensajero gentil que trae sabiduría. Cuando resistes lo que surge en tu interior, amplificas su poder al alimentarlo con la energía que deseas retirar. Esta verdad está en el corazón de la manifestación: lo que combates persiste, lo que abrazas se transforma. En las enseñanzas sagradas, la resistencia es como una brújula que señala creencias que requieren atención, susurrando sobre espacios internos que anhelan sanación y pensamientos que buscan realinearse con la verdad. Pelear contra la resistencia es como luchar contra tu propio reflejo, agotador e infructuoso. Virgil, un hombre que descubrió esta sabiduría en su viaje personal, en lugar de guerrear contra sus dudas, las acogió como viejos amigos con mensajes importantes. Cuando la incertidumbre aparecía, en vez de rechazarla, se sentaba en silencio y preguntaba qué quería enseñarle. A través de esta práctica, Virgil notó algo sorprendente. Cada duda, abordada con curiosidad en lugar de combate, revelaba verdades profundas sobre sus creencias. Su resistencia al éxito mostraba una creencia infantil sobre su valía, su miedo a la visibilidad escondía una vieja herida sobre pertenencia. Al hacerse amigo de lo que antes combatía, la paz regresó a su corazón. Esta enseñanza indica que la resistencia a menudo custodia la puerta hacia tu expansión más grande. No bloquea tu camino, sino que asegura que estés listo para lo que viene. Cuando la enfrentas con suavidad, la resistencia se convierte en guía, mostrando exactamente qué creencias necesitan cuidado. Esta verdad no solo aplica a la práctica personal, sino a la creación misma de la realidad. El universo responde no a la fuerza, sino a la alineación. Cuando luchas contra lo que es,
generas ondas de discordia que perturban el flujo natural de la manifestación. Pero al abrazar la resistencia como maestra, la realidad se suaviza en armonía. La sabiduría antigua habla de este camino suave, la vía de permitir en lugar de forzar, de escuchar en lugar de demandar. Es a través de esta aproximación gentil que ocurren las transformaciones más profundas. Como el agua que pule la piedra, no con fuerza, sino con ternura persistente. Cuando surja resistencia, respira en ella y pregunta suavemente, ¿qué creencia está pidiendo sanar? Capítulo 27. El campo de la posibilidad infinita. En un pequeño pueblo entre colinas ondulantes, Hazel vivía sus días dentro de líneas cuidadosamente trazadas. Cada mañana recorría el mismo camino a través de sus rutinas, viendo solo lo que esperaba ver. Cuando tocaban oportunidades, las descartaba, creyendo únicamente en los patrones familiares que siempre había conocido. Así son las cosas, decía, cerrando puertas antes de asomarse a lo que había más allá. La sabiduría del 33º grado revela que la realidad existe como un campo infinito de posibilidades. Como un jardín donde innumerables semillas yacen dormidas en suelo fértil, esperando las condiciones adecuadas para brotar, cada momento contiene potencial ilimitado. Sin embargo, nuestra visión suele nublarse por la niebla del pensamiento limitado, viendo solo lo que creemos posible en lugar de lo que realmente es. Considera cómo un prisma descompone la luz blanca en incontables colores. De igual manera, cada circunstancia contiene múltiples dimensiones de posibilidad, aunque normalmente percibimos solo una. El campo infinito no responde a lo lógico o esperado, sino a lo que la conciencia está preparada para recibir. Cuando expandes tu visión, la realidad se expande para encontrarte. En una ciudad distante, Sidney vivía con un corazón abierto y una mente curiosa. Donde otros veían callejones sin salida, él percibía puertas. Cuando surgían desafíos, preguntaba no, ¿por qué sucede esto?, sino, ¿qué más puede significar? Un día, buscando ampliar su negocio, liberó todas las ideas preconcebidas sobre cómo debería aparecer el éxito. En lugar de forzar su visión, permaneció receptivo a formas inesperadas de abundancia. Pronto, emergieron oportunidades de maneras que nunca había planeado. Una conversación casual llevó a una sociedad internacional, un giro equivocado reveló una ubicación perfecta, y un aparente contratiempo le presentó a su colega más valioso. Al permanecer abierto a la posibilidad infinita, Sidney permitió que la realidad orquestara soluciones más allá de su imaginación. Su historia ilumina una verdad fundamental: el universo no opera por escasez, sino por abundancia sin fin. Cada limitación percibida existe solo en el pensamiento. Cuando liberas expectativas rígidas, la realidad revela su naturaleza infinita. Como el agua que fluye por encima de obstáculos, la creación encuentra innumerables caminos hacia la manifestación. El campo infinito solo pide que amplíes tu visión más allá de lo familiar. Te invita a soltar el hábito de asumir que los resultados deben aparecer en formas específicas. Cuando abrazas la vastedad de la posibilidad, la vida responde con soluciones que trascienden tu comprensión previa. Cada mañana susurra, vivo en un campo infinito. Las sorpresas me deleitan. Capítulo 28. La práctica de la confianza brillante. En las tranquilas sombras de su pequeña cabaña, Alta pasaba sus días tejiendo tapices de duda. Cada mañana traía una nueva preocupación, cada noche se cargaba con miedos frescos. A pesar de estar bendecida con talentos y oportunidades, cuestionaba cada regalo, examinando cada bendición en busca de defectos hasta que se desmoronaba en sus manos. Su duda actuaba como un ácido, disolviendo el tejido mismo de sus creaciones antes de que pudieran formarse por completo. El 33º grado enseña que el universo se mueve con precisión perfecta, orquestando innumerables eventos en una danza armoniosa. Sin embargo, este gran diseño permanece invisible para quienes miran a través del lente de la duda. Como un jardín que se marchita bajo demasiada sombra,
Las manifestaciones no pueden florecer bajo la sombra de la desconfianza. Clyde, un humilde alfarero, entendió esta verdad sin haberla estudiado nunca. Cada mañana moldeaba su arcilla con absoluta confianza en que los clientes correctos encontrarían su taller. Nunca dudaba si su trabajo se vendería o si su talento era suficiente. Trabajaba con calma y confianza, sabiendo que el universo guiaría los resultados perfectos. Con el paso de las estaciones, coleccionistas comenzaron a descubrir sus piezas, galerías de arte lo contactaron inesperadamente y surgieron oportunidades adecuadas para su estilo único. Incluso cuando aparecían desafíos, Clyde mantenía su confianza inquebrantable. Si un envío se rompía, sonreía y decía, algo mejor está por venir. Sin falla, esos contratiempos siempre conducían a circunstancias superiores. La diferencia entre estas dos almas revela una verdad fundamental: la confianza es el puente invisible entre el deseo y la manifestación. Donde la duda crea resistencia, la confianza abre canales que permiten que las fuerzas universales fluyan libremente. No se requiere una fe ciega, sino una comprensión de que el universo opera a través de leyes perfectas. La confianza permite que la mente descanse, creando espacio para la orquestación divina. Cuando confías profundamente, sueltas la necesidad de controlar cada detalle, permitiendo que una sabiduría superior organice las circunstancias más allá de tu visión limitada. Como un río que conoce su camino al mar, la vida sabe cómo traerte tu bien. El 33º grado revela que la confianza actúa como una fuerza magnética, atrayendo aliados invisibles y asistencias inesperadas. Estas ayudas pueden aparecer en forma de encuentros casuales, oportunidades a tiempo o revelaciones repentinas. Son la respuesta del universo a tu señal de confianza. Esta sabiduría te invita a soltar el hábito de la duda y a abrazar la confianza como tu estado natural. Cuando surja la preocupación, recuerda que existes en un universo benevolente que se mueve perpetuamente hacia la armonía y el cumplimiento. Práctica, repite con calma, la vida siempre se ocupa de mí. Respira profundo hasta que la paz se instale en ti. Capítulo 29. El secreto de la manifestación instantánea. En un sendero serpenteante a través de un antiguo bosque, Whitford cargaba sus sueños como piedras pesadas en una cesta. Cada día los miraba y suspiraba, pensando, tal vez el próximo año o el siguiente. El tiempo se extendía ante ella como un camino interminable, y sus deseos parecían alejarse con cada paso. El 33º grado revela una verdad que desmantela la ilusión de la espera necesaria. La manifestación ocurre a la velocidad de la alineación. Cuando tu vibración interior coincide perfectamente con tu deseo, la creación puede desarrollarse con una rapidez impresionante. El tiempo no es un requisito, sino solo el espacio entre la desalineación y la armonía. Imagina una radio captando una señal. Cuando está sintonizada con la frecuencia exacta, la música suena al instante, sin esperas ni fortalecimientos graduales. Así sucede con la manifestación de tus deseos. Morris descubrió esta verdad en un momento de profunda realización. Durante años creyó que las cosas buenas tomaban tiempo y que la paciencia era sinónimo de esperar eternamente. Hasta que una mañana comprendió que no esperaba al universo, sino a su propia cristalización de la alineación. Ese mismo día ajustó sus creencias, permitiéndose recibir inmediatamente en lugar de eventualmente. Soltó el peso del algún día y se instaló plenamente en el ahora. En pocas horas, aparecieron oportunidades largamente esperadas, una llamada telefónica trajo una apertura inesperada, un encuentro casual llevó a una sociedad inmediata, y puertas que parecían cerradas se abrieron de par en par. Su experiencia ilumina la enseñanza. El retraso no es una ley natural, sino una sombra proyectada por la desalineación. Cuando crees en la espera, el universo organiza circunstancias que requieren esperar. Al aceptar la realización inmediata como natural, la realidad se adapta a esa expectativa. Piensa en una semilla que brota,
Algunas tardan estaciones en florecer, otras atraviesan la tierra durante la noche. La diferencia no está en la valía de la semilla, sino en la perfecta confluencia de condiciones. Tus deseos son como esas semillas. Algunos se manifiestan gradualmente, otros estallan en existencia en el momento en que las condiciones se alinean. La verdad permanece, el tiempo no es maestro de la manifestación. La alineación, cuando pensamientos, sentimientos y creencias armonizan completamente con tu deseo, es quien responde con una velocidad que parece milagrosa para quienes creen en la demora necesaria. Práctica, concéntrate intensamente en un pequeño deseo y siéntelo ya llegado. Observa cómo pequeños milagros aparecen rápidamente. Capítulo 30. La corona de la maestría. En el corazón de un mercado bullicioso, Harriet sujetaba las riendas de su vida con una determinación férrea. Cada mañana elaboraba planes meticulosos, impartía órdenes estrictas a quienes la rodeaban y trataba de orquestar cada detalle de su existencia. Pero cuanto más intentaba forzar las circunstancias a su voluntad, más parecían escaparse de su control. La antigua sabiduría del 33º grado enseña que la maestría no fluye de dominar el mundo externo, sino de lograr la soberanía sobre el reino interior. El verdadero poder reside en el arte sutil del autogobierno, la capacidad para dirigir pensamientos, sentimientos y enfoque con precisión inquebrantable. Cuando tratas de controlar el mundo exterior mientras tu mundo interior permanece caótico, creas resistencia. Es como intentar calmar aguas turbulentas golpeándolas, tal esfuerzo solo aumenta la agitación. El secreto está en volverse quieto dentro, permitiendo que las aguas de la vida se asienten naturalmente a tu alrededor. Considera la vibración que emites cuando buscas controlar a los demás: ansiedad, tensión y resistencia. Estas frecuencias se propagan, creando más de lo que deseas eliminar. El universo no responde a tus acciones, sino a tu estado de ser. En las tranquilas colinas más allá de la ciudad, vivía Leonard, un humilde artesano que comprendió esta verdad. Nunca alzó la voz ni exigió su camino, pero la vida parecía organizarse perfectamente a su alrededor. Su taller prosperó, sus relaciones se profundizaron y surgieron oportunidades con facilidad. Cuando le preguntaron su secreto, simplemente sonrió y dijo: «Solo cuido mi jardín y el mundo se cuida solo». La maestría de Leonard residía en mantener la armonía interior pese a las circunstancias externas. Sabía que la realidad es un espejo que refleja la calidad de conciencia que mantenemos dentro. Al dominar sus pensamientos, dominó su experiencia; al gobernar sus emociones, gobernó su mundo. Esto nos enseña que intentar controlar la vida es como intentar controlar un eco, imposible e innecesario. En cambio, habla clara y puramente, y el eco seguirá naturalmente. Tu mundo exterior siempre se alineará con tu estado interior de ser. La verdadera maestría surge al comprender que no necesitas forzar ni manipular nada. Tu poder reside en mantener claridad de pensamiento, estabilidad emocional y enfoque constante. A medida que tu mundo interior se alinea, el mundo exterior se conforma naturalmente a este nuevo patrón. Suelta la necesidad de controlar a otros o forzar resultados. Dirige tu atención hacia adentro. Domina tus pensamientos y observa cómo la realidad se dobla a tu claridad. Gobernando tus emociones, verás cómo las circunstancias se reconfiguran alrededor de tu centro estable. Enfoca tu atención con pureza y observa cómo la vida se organiza en armonía con tu intención. Termina cada día con este mantra: al dominarme a mí mismo, domino mi mundo. Epílogo: el amanecer del Creador consciente. A través de estos capítulos, una verdad ancestral se ha desplegado ante ti, una verdad que transforma al buscador en sabio. Lo que comenzó como una exploración de las leyes ocultas de la realidad ha revelado algo mucho más profundo: no está separado de la realidad que deseas moldear, tú eres su fuente. Como un maestro tejedor en el telar de la existencia, tus pensamientos hilan la tela de la experiencia. Tus creencias dibujan sus patrones.
Tus emociones le infunden vitalidad y color. Tu vibración determina su forma final. Este conocimiento siempre ha residido dentro de ti, esperando ser recordado más que aprendido. Cada historia compartida fue un espejo que refleja distintas facetas de tu poder inherente. La mujer que descubrió que sus quejas se multiplicaban mostró tu fuerza creadora. El hombre que asumió que la fortuna lo seguía reveló la arquitectura de las creencias. Quienes mantuvieron armonía interior demostraron el poder del comando silencioso de la vibración. Estas enseñanzas no deben guardarse como un tesoro en una bóveda, sino vivirse con tanta plenitud que tu presencia misma sea una enseñanza. Cuando caminas en armonía con estos principios, tu vida se transforma en un testimonio viviente que habla más fuerte que cualquier palabra. Las prácticas ofrecidas no son simples ejercicios, sino llaves para despertar. Cada afirmación, visualización y momento de silencio es una invitación a adentrarte más plenamente en tu poder creativo. Son más potentes cuando se abrazan no como tareas, sino como actos sagrados de autorreemplazo. Ahora comprendes por qué esta sabiduría se llama el conocimiento del 33º grado, no porque pertenezca a unos pocos élite, sino porque muchos evitan su verdad fundamental. Eres el autor de tu experiencia. Cada momento, consciente o no, envías ondas a través del campo del potencial infinito. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada elección es una pincelada en el lienzo de la realidad. Este reconocimiento lleva poder y responsabilidad. Doblar la realidad es doblarte a ti mismo primero, dominar tu mundo interior tan completamente que el mundo exterior no pueda evitar reflejar tu claridad. Esta maestría no llega por la fuerza, sino por la alineación, no por el control, sino por la armonía. Ahora estás en el umbral de la verdadera creación. Los capítulos del libro pueden concluir, pero tu viaje como creador consciente apenas comienza. Has descubierto que dentro de ti yace el poder para moldear mundos, transformar circunstancias y manifestar sueños.